Hoy miércoles 31 de julio celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola era el pequeño de una familia de 13 hermanos, hijo de Beltrán Ibáñez y de Marina Sánchez. Nació en el castillo de Loyola. Llegaba al mundo casi al mismo tiempo que Colón descubría América y el Papa Borja se establecía en la sede de Pedro. Pocos años antes había nacido Martín Lutero, 1483. Ignacio era contemporáneo de Calvino, Rabelais, Erasmo, Maquiavelo, Cervantes y Tomás Moro. San Ignacio nació probablemente en 1491 en Castillo. Su padre, don Beltrán, era señor de Ofiaz y de Loyola, jefe de una de las familias más antiguas y nobles de la región, y no era menos ilustre el linaje de su madre, Marina Sáenz. Luchó contra los franceses en el norte de Castilla, pero su breve carrera militar terminó abruptamente el 20 de mayo de 1521, cuando una bala de cañón le rompió la pierna durante la lucha en defensa del castillo de Pamplona. Después que fue herido, la guarnición española capituló. Los franceses no abusaron de la victoria y enviaron al herido en una litera al castillo de Loyola, su hogar. Como los huesos de la pierna soldaron mal, los médicos consideraron necesario quebrarlos nuevamente. Ignacio se decidió a favor de la operación y la soportó estoicamente, ya que anhelaba regresar a sus anteriores andanzas, pero como consecuencia tuvo un fuerte ataque de fiebre con tales complicaciones que los médicos pensaron que el enfermo moriría antes del amanecer de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, empezó a mejorar, aunque la convalecencia duró varios meses. No obstante, la operación de la rodilla rota presentaba todavía una deformidad. Ignacio insistió en que los cirujanos le cortasen la protuberancia y pese a esto le advirtieron que la operación sería. Lo soportó todo sin quejarse. Después de la herida en Pamplona y de la recuperación en Loyola, Ignacio decide ponerse en camino y peregrina de Loyola a Manresa, recorrido que ha dado lugar al camino ignaciano. Llega a Montserrat el 21 de marzo de 1522, donde deja su espada a los pies de la Virgen de Montserrat y sustituye el vestido de caballero por una tela de saco, símbolo del peregrino. El 25 de marzo llega a Manresa, donde tendrá que quedarse cerca de un año, ya que no puede emprender el viaje a Tierra Santa que tenía previsto. La estancia de San Ignacio en Manresa, mucho más larga de lo que estaba previsto, tiene un gran relieve en la biografía y obra del santo. En Manresa, tal y como él mismo escribe en su autobiografía, vive una profunda experiencia espiritual que lo transforma para siempre y que sería el origen de una serie de indicaciones metodológicas para guiar experiencias similares. El libro de los ejercicios espirituales, una ayuda para orientar según Dios la propia vida. Por este motivo, la ciudad de Manresa, donde hoy la Compañía de Jesús cuenta con el Centro Internacional
de espiritualidad, Cueva de San Ignacio. Es uno de los lugares fundamentales de la espiritualidad ignaciana. San Ignacio hizo varias estancias en la ciudad de Barcelona, en la Basílica de Santa María del Mar. La capilla de San Ignacio recuerda el lugar donde Ignacio pedía limosna entre 1524 y 1526. Está representado con una escultura de bronce del artista Lei Filio, que presenta a Ignacio como un mendigo, con la mano extendida y los pies descalzos. La ruta por Barcelona ignaciana recorre los principales lugares de intereses vinculados al paso de Ignacio por la ciudad. Una noche se le apareció la Madre de Dios rodeada de luz y llevando en los brazos a su hijo. La visión consoló profundamente a Ignacio. Al terminar la convalecencia, hizo una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Montserrat, donde determinó llevar vida de penitente. Su propósito era llegar a Tierra Santa y para ello debía embarcarse en Barcelona, que está muy cerca de Montserrat. La ciudad se encontraba cerrada por miedo a la peste que azotaba la región. Así tuvo que esperar en el pueblecito de Manresa, no lejos de Barcelona, a 3 leguas de Montserrat. El Señor tenía otros designios más urgentes para Ignacio en ese momento de su vida. Lo quería llevar a la profundidad de la entrega en la oración y total pobreza. Se hospedó allí unas veces en el convento de los dominicos y otras en un hospicio de pobres. Para orar y hacer penitencia, se retiraba a una cueva de los alrededores. Así vivió durante casi un año, a fin de imitar a Cristo nuestro Señor y asemejarse a Él. De verdad, cada vez más quiero y escojo la pobreza con Cristo, pobre más que la riqueza, la humillación es con Cristo humillado, más que los honores, y prefiero ser tenido por idiota y loco por Cristo, el primero que ha pasado por tal, antes que como sabio y prudente en este mundo. Se decidió a escoger el camino de Dios en vez del camino del mundo, hasta lograr alcanzar su santidad. Las consolaciones de los primeros tiempos sucedió un período de aridez espiritual. Ni la oración ni la penitencia conseguían ahuyentar la sensación de vacío que encontraba en los sacramentos y la tristeza que le abrumaba. A ello se añadía una violenta tempestad de escrúpulos que le hacían creer que todo era pecado y le llevaron al borde de la desesperación. En esa época, Ignacio empezó a notar algunas experiencias que iban a servirle para el libro de los ejercicios espirituales. Finalmente, el santo salió de aquella noche oscura y el más profundo gozo espiritual sucedió a la tristeza. Aquella experiencia dio a Ignacio una habilidad singular para ayudar a los escrupulosos y un gran discernimiento en materia de dirección espiritual. Más tarde confesó al padre Lainez que en una hora de oración en Manresa había aprendido más que pudiesen haberle enseñado todos los maestros de las universidades. Sin embargo, al principio de su conversión, Ignacio estaba tan sugestionado por la mentalidad del mundo que al oír a un moro blasfemar de la Santísima Virgen, se preguntó si su deber de caballero cristiano
no consistía en dar muerte al blasfemo, y solo la intervención de la providencia le libró de cometer ese crimen. En febrero de 1523, Ignacio por fin partió en peregrinación a Tierra Santa, pidió limosna en el camino, se embarcó a Barcelona, pasó la Pascua en Roma, tomó otra nave en Venecia con rumbo a Chipre y de ahí se trasladó a Jaffa. Del puerto a lomo de mula se dirigió a Jerusalén, donde tenía el firme propósito de establecerse. Pero al fin de su peregrinación por los santos lugares, el franciscano encargado de guardarlos le ordenó que abandonase Palestina, temeroso de que los mahometanos, enfurecidos por el proselitismo de Ignacio, le raptasen y pidiesen rescate por él. Por lo tanto, el joven renunció a su proyecto y obedeció, aunque no tenía la menor idea de lo que iba a hacer al regresar a Europa. Otra vez la divina providencia tenía designios para esta alma tan generosa. La primera de las obras de caridad consistía en enseñar a los niños y a todos los hombres los mandamientos de Dios. Ignacio pasó el resto de su vida en Roma, consagrado a colosal tarea, dirigir la orden que había fundado. Entre otras cosas, fundó una casa para alojar a los neófitos judíos durante el período de las catequesis y otra casa para mujeres arrepentidas. Su obra más famosa y fecunda fue el libro de los ejercicios espirituales. Es la obra maestra de la ciencia del discernimiento. Empezó a escribirlo en Manresa y lo publicó por primera vez en Roma en el año 1548, con la aprobación del Papa. Como en 15 años, el santo había estado enfermo 15 veces. Nadie se alarmó cuando enfermó una vez más. Murió súbitamente el 31 de julio de 1556, sin haber tenido siquiera tiempo de recibir los últimos sacramentos. Fue canonizado en 1622 por el Papa Pío XI. Le proclamó patrono de los ejercicios espirituales y retiros. Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra, bajo su protección y seguimiento su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.